Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hija adoptiva nos abandonó por sus padres biológicos. Ahora volvió embarazada y la rechazaron. Mi hija adoptiva Jackie tiene 20 años. Mi esposa, 44, y yo, 45, la adoptamos al nacer después de tener dificultades para concebir durante año y medio. Fue una adopción cerrada, lo que significa que no teníamos contacto con sus padres biológicos después de su nacimiento. No sabíamos nada sobre ellos desde que Jackie cumplió 6 años. Desde pequeña, decidimos ser transparentes con ella sobre su adopción. Queríamos construir una relación basada en la confianza y, además, era evidente que Jackie se veía muy diferente a nosotros. Pensamos que era mejor que conociera la verdad antes de que surgieran preguntas o, peor aún, sufriera burlas en la escuela. Contarle sobre su adopción no cambió nuestra relación, pero cuando cumplió 17 años, empezó a mostrar interés en conocer a sus padres biológicos. No estábamos muy convencidos de esta idea porque estábamos atravesando momentos complicados. Como mencioné antes, Jackie se ve muy diferente a nosotros, y cuando digo muy diferente, me quedo corto. No hay ningún parecido entre nosotros. Ella tiene el pelo oscuro mientras que mi esposa y yo somos rubios. Mi esposa tiene ojos verdes, los míos son azules, y los de Jackie son café oscuro. Aunque entendemos cómo funcionan los genes recesivos, los adolescentes pueden ser especialmente crueles cuando se lo proponen. Un estudiante de su escuela comenzó a esparcir el rumor de que Jackie era el resultado de una infidelidad. Era un rumor absurdo, pero por alguna razón se propagó rápidamente y comenzaron a acosarla en la escuela. Aunque la mayoría sabía que era adoptada, parecían ignorar ese hecho solo para poder burlarse de ella. Jackie se mantuvo fuerte e intentó ignorar el acoso durante meses, hasta que su novio terminó con ella porque la gente había comenzado a burlarse de ambos. Su novio era hispano, y como Jackie tenía el pelo y los ojos oscuros, empezaron a decir que podrían ser parientes, sugiriendo que mi esposa había sido promiscua, a pesar de que Jackie era claramente caucásica como nosotros. Que su novio la dejara fue el golpe final para ella. Todo su año escolar se había puesto en su contra y tenía muy poco apoyo. El acoso y los rumores se habían salido de control. Queríamos intervenir y hablar con las autoridades de la escuela para que tomaran medidas, o incluso considerar cambiarla de escuela, pero ella se negó rotundamente a que nos involucráramos. Por miedo a empeorar las cosas, respetamos su decisión durante un par de meses, y la dejamos manejar la situación por su cuenta. Sin embargo, después de que su novio la dejara, decidimos que ya era suficiente, y que teníamos que defender a nuestra hija, le gustara o no. Hablamos con el personal de la escuela sobre cómo el acoso estaba afectando su salud mental, esperando que el director y los consejeros tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, nuestra intervención pareció empeorar las cosas. Jackie nos contó que, si bien antes la acosaban directamente, ahora actuaban como si estuviera mentalmente inestable, y pudiera tener un arranque en cualquier momento. La evitaban y hacían gestos extraños cuando ella estaba cerca. Se había convertido en una marginada social, y comenzó a culparnos por ello, aunque nuestras intenciones eran buenas, y solo queríamos protegerla. Habíamos subestimado la crueldad de los estudiantes de secundaria, y tengo que admitir que nos equivocamos en eso. Estuvo muy molesta con nosotros durante varios meses, pero gradualmente las cosas comenzaron a mejorar en la escuela, y con ello su estado de ánimo en casa también mejoró. Sentimos que estaba empezando a perdonarnos. Cuando se acercaba su cumpleaños, decidimos organizar algo especial para recuperar completamente su confianza, y volver a tener una relación normal, en lugar de la distante que teníamos porque estaba enojada. Para su cumpleaños número 16, organizamos una gran fiesta, e invitamos a todos sus amigos. Nos esforzamos al máximo por ella. La celebración la hizo muy feliz y la ayudó a superar el acoso que había sufrido meses antes, ya que los adolescentes son volubles, y pueden olvidar rápidamente el daño que causan, pasando de ser enemigos a amigos en poco tiempo. Pensábamos que todo iba bien, pero unas semanas después de su cumpleaños, nos dijo que quería otro regalo si queríamos que nos perdonara completamente. Quería que la ayudáramos a contactar con sus padres biológicos para conocerlos y entender por qué la dieron en adopción. Estas eran preguntas que había estado guardando durante años, y ahora que se sentía lo suficientemente mayor para preguntar, quería respuestas. Nos sentíamos inseguros al respecto, porque las cosas apenas empezaban a mejorar en casa entre Jackie y nosotros. El hecho de que quisiera contactar con sus padres biológicos nos preocupaba. Mi esposa y yo temíamos que algo saliera mal, y decidiera no quedarse con nosotros si descubría que sus padres biológicos eran mejores que nosotros de alguna manera. Como todavía estábamos recuperándonos de las consecuencias de nuestra intervención en el tema del acoso escolar, estábamos sinceramente asustados de lo que pudiera pasar. Pero por supuesto, no íbamos a impedirle hacer lo que quería. La apoyamos y la pusimos en contacto con la agencia de adopción.
Después de esperar un par de semanas, nos informaron que sus padres biológicos no estaban preparados para conocerla en ese momento, y que no podría verlos ese año. Jackie se sintió muy decepcionada y rechazada. La apoyamos en todo momento, y después de un par de meses, pareció olvidarse del tema. Todos volvimos a nuestra rutina normal, y tratamos de no pensar más en esa etapa hasta hace poco, cuando la agencia de adopción se puso en contacto con ella para informarle que sus padres biológicos finalmente estaban dispuestos a hablar con ella. Esto ocurrió a principios de este año, hace casi 7 meses, y fue una gran sorpresa para todos. Honestamente nos habíamos olvidado del asunto, pero cuando Jackie recibió la noticia de la agencia, se puso muy contenta. Verla feliz nos alegró también, porque su bienestar es lo más importante para nosotros. Naturalmente, mi esposa y yo seguíamos nerviosos sobre lo que podría pasar, pero confiábamos en ella, y sabíamos que era nuestra hija, y nunca nos lastimaría. Pero nos equivocamos, porque 2 meses después de conocer a sus padres biológicos, decidió irse de casa para vivir con ellos. Jackie había decidido no ir a la universidad porque quería trabajar y no gastar dinero en alquiler, así que había estado viviendo con nosotros desde que se graduó de la secundaria. Al principio, nos dijo que solo tomaría un año sabático antes de empezar a solicitar ingreso a universidades, pero ya han pasado casi 2 años desde su graduación, y aún no tenía planes de estudiar o mudarse, aunque suponemos que había ahorrado suficiente dinero. Había estado trabajando como recepcionista desde su graduación, y, como nunca tuvo que pagar alquiler, comida u otros servicios, calculamos que tenía suficientes ahorros para independizarse, y habíamos estado intentando hablar con ella sobre esto durante bastante tiempo. Antes de que sus padres biológicos la contactaran, mi esposa y yo habíamos estado tratando de motivarla a hacer algo con su vida, porque pensábamos que ser una mantenida no era algo de lo que estar orgullosa. Lo mínimo que podía hacer era intentar pagarnos alquiler o contribuir de otras maneras, y aparentemente esto influyó mucho en su decisión de irse, como mencionó en la carta que nos dejó. Después de conocer a sus padres biológicos por primera vez, se negó a contarnos nada sobre ellos para respetar su petición de mantener todo confidencial y privado, y no insistimos más. Comenzó a reunirse con ellos más frecuentemente, y después de 2 meses, se fue de casa abruptamente una noche, dejando solo una carta donde explicaba que había hablado con sus padres sobre su situación actual, y ellos le habían ofrecido vivir con ellos, oferta que ella había aceptado. Al parecer, les había estado contando lo difícil que se había vuelto vivir con nosotros, porque constantemente la presionábamos para que consiguiera un mejor trabajo, solicitara ingreso a la universidad o hiciera algo productivo. Ella sentía que esto era abrumador, porque creía que ya estaba haciendo suficiente. Se sentía culpable al decirnos que no porque nos habíamos ocupado de su crianza, pero tampoco quería pagar alquiler ni otros gastos ya que consideraba que sería un desperdicio de su dinero ganado con esfuerzo, especialmente porque nosotros seguíamos trabajando, y no necesitábamos depender de ella económicamente. En la carta escribió que entendía que queríamos lo mejor para ella al presionarla para que fuera a la universidad o se volviera financieramente responsable, pero estábamos cometiendo el mismo error que durante el acoso en la secundaria al interferir, ya que solo la estábamos molestando y empeorando las cosas. Por eso había decidido que necesitaba alejarse de nosotros por un tiempo, y, como sus padres biológicos le habían ofrecido quedarse con ellos, iba a aceptar esa oferta. No quería que la contactáramos hasta que ella se sintiera lista para comunicarse con nosotros de nuevo. Fue impactante porque sabíamos que no le había gustado que intentáramos motivarla a hacer algo en lugar de ser solo una mantenida. Pensábamos que a su edad, no intentar mejorar su situación y depender de sus padres para todo no daba una buena imagen, especialmente cuando nos había dicho que su plan era ser recepcionista y ahorrar algo de dinero durante unos meses después de graduarse para construir capital para el futuro, y luego buscaría un ascenso, o comenzaría a solicitar ingreso a universidades, pero nada de eso había sucedido. Creíamos que la estábamos empujando hacia algo positivo, porque no queríamos que se estancara, y pensábamos que debería completar su educación, o tomar su trabajo más en serio. Si hubiéramos sabido que se convertiría en un gran problema, no lo habríamos hecho, pero después de que se fue, intentamos contactarla sin éxito. Tratamos de llamarla, enviarle mensajes y correos electrónicos, pero nos había bloqueado en todas partes. Estuvimos muy afectados durante los primeros meses, pero con el tiempo comenzamos a sentir resentimiento. Mi esposa y yo nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos hecho hasta entonces había sido con las mejores intenciones. Cuando intentamos defenderla hablando con las autoridades escolares sobre el acoso que estaba sufriendo, solo queríamos mejorar las cosas para ella, y realmente creíamos que funcionaría. Además, su estrategia de dejar que las cosas siguieran su curso claramente no estaba funcionando. Incluso recientemente, solo la estábamos animando a buscar algo mejor porque sabíamos que era capaz, y estaba desperdiciando su potencial quedándose en el trabajo de recepcionista sin intentar progresar. Ni siquiera tenía necesidades económicas urgentes. Siempre estuvimos ahí para ella,
pero se había vuelto bastante irresponsable con el dinero desde que empezó a ganar su propio sueldo, ya que todo lo que hacía era volver del trabajo y salir con sus amigos. Afortunadamente había logrado ahorrar, pero no tendría idea de cómo manejar adecuadamente sus finanzas, hasta que comenzara a vivir de manera realista pagando alquiler, servicios y otros gastos. Eso era literalmente todo lo que habíamos estado tratando de enseñarle, y ella había comenzado a tratarnos como si fuéramos los padres más egoístas del mundo por intentarlo. Tanto así que sintió la necesidad de huir de nosotros e irse con sus padres biológicos. En los últimos meses, habíamos estado reflexionando sobre su comportamiento y mi esposa y yo nos habíamos dado cuenta de lo egoísta que había sido. Así que cuando regresó estábamos bastante molestos con ella, y entonces nos sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Esto sucedió el fin de semana pasado cuando mi esposa abrió la puerta y encontró a Jackie parada afuera con sus maletas, evidentemente después de haber estado llorando. Cuando me acerqué a la puerta, nos dijo que había vuelto para quedarse definitivamente, y que nunca más nos dejaría, porque se había dado cuenta de que queríamos lo mejor para ella, y éramos los únicos padres que necesitaba. Nos quedamos impactados y sin palabras, así que continuó diciéndonos que había estado viviendo con sus padres biológicos durante los últimos 5 meses, y todo había ido bien al principio, pero luego quedó embarazada. Se enteró el mes pasado y se negó a darnos más detalles sobre el embarazo, pero nos contó que tenía miedo de decírselo a sus padres, así que lo mantuvo en secreto durante un par de semanas antes de confesárselo la semana pasada. Tuvieron una fuerte discusión porque había ocultado el embarazo, y porque no aprobaban que se hubiera quedado embarazada sin estar casada, y para empeorar las cosas, ella ni siquiera tenía intención de casarse aunque quería mantener al bebé. Le dejaron muy claro que no iban a apoyarla y que tenía que irse, así que empacó sus cosas y volvió con nosotros porque sabía que sin importar qué, la aceptaríamos por ser sus verdaderos padres. Comenzó a abrazar a mi esposa mientras lloraba, diciendo que había cometido un gran error al dejarnos, y que nunca más lo haría porque había aprendido la lección. Sin embargo, yo no me lo creía, así que fui a buscar la carta que nos había dejado a mi oficina. Se la entregué y le dije que debería leerla de nuevo, y reflexionar sobre lo que había escrito. Le recordé que ella misma había dicho que necesitaba espacio lejos de nosotros, y que ahora queríamos respetar ese deseo, así que tenía que irse y resolver su vida por su cuenta. Entonces cerré la puerta y no supimos nada de ella hasta esta mañana, cuando mi esposa recibió un mensaje suyo. Nos había desbloqueado en todas las redes sociales, y nos escribió diciendo que entendía que estuviéramos enojados, pero que también debíamos comprender que estaba en un estado mental muy diferente cuando se fue. Explicó que se había dejado llevar por lo novedoso de la situación, ya que sus padres biológicos estaban siendo muy amables con ella y estaba cansada de que nosotros la regañáramos constantemente. Sin embargo, ahora se había dado cuenta de que siempre tuvimos sus mejores intereses en mente y que, como sus padres, es nuestro deber darle una segunda oportunidad para demostrar que no es completamente egoísta como pensamos. Mi esposa quiere que le demos otra oportunidad, pero yo no estoy seguro. No siento que sea lo correcto en este momento. Soy el malo por no querer dejar que mi hija adoptiva embarazada vuelva a vivir con nosotros después de que se fue a vivir con sus padres biológicos durante un par de meses. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en nuestra publicación original. Hablé con mi esposa sobre mis pensamientos, y le expliqué que todavía no confío completamente en Jackie. Sabemos con certeza que ha estado trabajando y tiene ahorros, así que podría buscar su propio lugar para vivir. Si necesita ayuda económica después del nacimiento del bebé, definitivamente estaremos dispuestos a ayudarla, ya que no somos insensibles. Pero en este momento, necesita demostrarnos que no está regresando solo porque sus padres biológicos la echaron. También necesitamos saber quién es el padre del bebé y su situación. Hay muchas cosas que desconocemos y ella todavía no se ha molestado en contarnos nada de eso. Hasta que no sepamos todo lo que ha pasado, no creo que podamos comprometernos. Después de hablar con mi esposa sobre esto, ella lo pensó y estuvo de acuerdo conmigo. Sería ingenuo de nuestra parte simplemente aceptarla de vuelta solo porque sus padres biológicos, por quienes nos había abandonado, la echaron. Sé que mucha gente piensa que hemos sido malos padres en el pasado, al interferir en los asuntos de su escuela y el acoso, especialmente cuando ella nos pidió que no lo hiciéramos. También nos criticaron por presionarla para que solicitara ingreso a la universidad, o hiciera algo más productivo en lugar de mantenerla solo porque estaba ganando dinero. Pero creo que como padres, hicimos lo necesario para mantenerla en el camino correcto, y no nos vamos a disculpar por ello. Incluso ahora, si alguien piensa que estamos equivocados al no perdonarla inmediatamente y aceptarla de vuelta, no nos importa. Somos sus padres, sí, pero también somos personas con sentimientos que están heridos. Necesita demostrarnos que está volviendo porque realmente se preocupa por nosotros y se arrepiente de habernos abandonado y cortado la comunicación durante los últimos meses. Solo entonces consideraremos ayudarla.
Mi esposa y yo creemos que esta es la manera correcta de manejar la situación en este momento, y por eso le respondimos explicando esto mismo. Primero, queremos que trate de resolver su vida por su cuenta, consiga un apartamento y aprenda a vivir independientemente. Después de eso, si necesita nuestra ayuda, estaremos más que felices de ofrecérsela. También necesita contarnos más sobre su embarazo, quién es el padre del bebé, y otros detalles importantes. Si está dispuesta a vivir bajo estos términos, y hacer lo correcto en lugar de depender constantemente de nosotros, entonces podemos hablar. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que le enviamos ese mensaje a Jackie, y anoche nos respondió diciendo que estaba lista para alquilar un apartamento porque ella y su novio ya estaban planeando hacerlo si nos negábamos a dejarla volver. Nos contó que está saliendo con un chico que es hijo de unos amigos de la familia de sus padres biológicos. Se conocieron varias veces después de que ella se mudó con ellos y se gustaron inmediatamente, así que comenzaron a salir y quedó embarazada accidentalmente. Ella quiere mantener al bebé. Su novio también quiere participar en la vida del bebé, pero solo se han conocido durante un par de meses. Saben que no es el momento adecuado para casarse, y están tomándose el tiempo para conocerse mejor antes de considerar el matrimonio. Esto no les pareció bien a sus padres biológicos, que son bastante tradicionales y querían que se casara antes de dar a luz, pero ella se negó. Discutieron mucho por esto e incluso terminaron cortando relaciones con sus amigos de la familia, ya que estos apoyaban a su hijo y la decisión de Jackie de no casarse. Finalmente, ella decidió mantenerse firme en su decisión, y fue entonces cuando sus padres biológicos le dijeron que ya no podía vivir con ellos. Se quedó con su novio y la familia de él durante algunos días, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo equivocada que había estado, así que decidió contactarnos para arreglar las cosas. Jackie también mencionó que quería volver a vivir con nosotros para reconectarse con sus verdaderos padres, y hacernos saber que realmente nos amaba, y que había cometido un gran error. Sin embargo, aceptó nuestra decisión y nos dijo que entendía perfectamente por qué no confiábamos en ella todavía. Nos aseguró que estaba dispuesta a hacer lo necesario para demostrarnos que realmente se había dado cuenta de su error, y que no estaba regresando solo porque sus padres biológicos la habían echado. Admitió que eso había influido en hacerle ver su error, y actuó como catalizador, pero había más razones y quería que supiéramos que estaba sinceramente arrepentida. Ahora ella y su novio van a buscar un apartamento para mudarse juntos. Incluso se ha ofrecido a presentárnoslo cuando queramos. Lo único que pide es una segunda oportunidad. Mi esposa y yo lo hemos discutido, y aunque realmente apreciamos todo lo que ha dicho, vamos a tomarnos un tiempo para decidir qué queremos hacer. Actualización 3. Mi esposa y yo decidimos contactar a Jackie nuevamente para decirle que nos alegraba que estuviera intentando hacer las cosas por su cuenta en lugar de depender de nosotros. También le dijimos que todavía necesitábamos tiempo para procesar todo. Eso fue hace 2 días, y hoy nos respondió que estaba completamente de acuerdo. Solo quería que supiéramos que esperaría pacientemente a que cambiáramos de opinión y la aceptáramos, igual que cuando la adoptamos inicialmente. En su mensaje también incluyó muchas otras cosas, principalmente disculpándose por todo lo que nos había hecho pasar. Dijo que estaba verdaderamente arrepentida por haber herido nuestros sentimientos, y que no había considerado que solo queríamos lo mejor para ella, y que intentábamos empujarla a hacer lo correcto en la vida. Nos contó que mientras vivía con sus padres biológicos, todo había sido fácil, pero la mayor parte del tiempo sentía que faltaba esa comodidad que siempre había tenido con nosotros. Sin importar cuánto la regañáramos y la presionáramos, siempre estuvo segura de que realmente la queríamos y la amábamos incondicionalmente, pero con sus padres biológicos no sentía lo mismo. Se sentía como una invitada en su casa. Reconoció que había cometido un error y lo sabía, pero iba a hacer todo lo posible para arreglar la situación, comenzando por vivir de acuerdo con lo que habíamos querido para ella. Queríamos que se independizara, explorara el mundo por su cuenta y aprendiera a vivir la vida independientemente para que no nos necesitara siempre. Y ahora iba a hacer exactamente eso, aunque no exactamente como lo habíamos imaginado porque estaría embarazada y probablemente necesitaría algo de ayuda, pero era al menos un comienzo en la dirección correcta. Estamos esperando lo mejor para ella, y tal vez pronto nos sentiremos lo suficientemente cómodos para reconectarnos. Nos alivia saber que está verdaderamente arrepentida, y estamos dispuestos a darle una oportunidad, especialmente considerando que vamos a tener un nieto en camino. Si los 3 tenemos la oportunidad de hacer que nuestra familia funcione, queremos aprovecharla. Actualización 4. Hola a todos. Jackie dio a luz recientemente a un saludable bebé varón, y somos los abuelos más felices del mundo en este momento. Han pasado varios meses desde nuestra última actualización, y hemos estado muy ocupados. Logramos arreglar las cosas con Jackie porque después de un par de semanas decidimos contactarla y pedirle que nos presentara a su novio. Decidimos reconectarnos durante una cena unas semanas después de mi última publicación aquí. Ella y su novio fueron una alegría absoluta.
Era muy evidente por cómo se miraban que estaban verdaderamente enamorados el uno del otro. Mientras su novio estaba presente, evitamos hablar sobre los problemas que habíamos tenido. Sin embargo, después de la cena, cuando él regresó al auto, estábamos conversando en la puerta, y ella nos agradeció por darles una oportunidad después de todo lo que había hecho. Comenzó a llorar nuevamente, y nos dijo que había estado muy equivocada sobre todo, y que estaba profundamente agradecida de tener padres como nosotros, que siempre la cuidamos incluso cuando ella no sabía qué era lo mejor para sí misma. Desde que tomamos las riendas cuando estaba en la escuela, hasta tratar de empujarla a superarse ahora. Siempre intentamos ser buenos padres, y sin embargo ella nos había fallado como hija, pero ahora que iba a ser madre, ella misma quería cambiar, y estaba feliz de que le hubiéramos dado la oportunidad de demostrar que había cambiado. Todavía recuerdo esa conversación palabra por palabra porque fue muy emotiva. Después de eso comenzamos a reunirnos más frecuentemente y estuvimos presentes en todas sus visitas al hospital y chequeos. Luego, hace aproximadamente 2 semanas, finalmente dio a luz y todos hemos estado rebosantes de alegría desde entonces. Ella aún no lo sabe, pero su novio nos ha pedido nuestra bendición para proponerle matrimonio, y planea hacerlo en un par de semanas. Nuestras familias ya se llevan muy bien, así que estamos ansiosos por la boda, y estamos seguros de que ella también lo está, ya que convertirse en padres solo ha fortalecido su relación, y es realmente hermoso de ver. Las cosas están mejorando para nosotros como familia, y estamos disfrutando nuestro tiempo como abuelos. No me importa lo que diga la mayoría de la gente. Estamos felices de haber decidido darle a Jackie una segunda oportunidad porque realmente ha cambiado, y estamos tan orgullosos de ella como es posible estarlo.